la cantidad, digamos, la cantidad de hormona del crecimiento que secretada en los niños es tremendamente importante por la etapa del sueño. Por eso les comentaba yo la semana pasada que era importante que supiese que los chicos, digamos, se acostaran temprano, de manera tal de que los pillara durmiendo este pic en la etapa del sueño, digamos. Y otra cosa que habíamos mencionado, y que lo podemos colocar ahora como una suerte de resumen, es que la hormona del crecimiento tiene efectos que son diabetogénicos. En primer lugar, se disminuye la cantidad de glucosa que se encuentra en el músculo. Entonces, si no se encuentra en el músculo, se va a encontrar en el plasma. Se va a ver afectado también el tejido adiposo. Se favorece la lipólisis. Hay una reducción del tejido adiposo. Eso significa que va a haber mayor cantidad de ácidos grasos circulantes a propósito de la lipólisis. Y además se favorece la gluconeogénesis a nivel hepático y se desarrolla insulinoresistencia. Es decir, los receptores para insulina no responden tanto a nivel muscular así como tejido adiposo e hígado. Bueno, eso en términos de los efectos. Pero nosotros mencionamos de que esto estaba regulado a través de un eje, que era el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿no? Particularmente en el caso de la hormona del crecimiento, dijimos que la liberación de hormona del crecimiento estimulaba al hígado para que el hígado liberara finalmente lo que se llamaban factores de crecimiento derivados de insulina o factores de crecimiento del tipo insulino, IGF. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? Más o menos. Más o menos. ¿Verdad? Ahí está, eso. A nivel del hipotálamo se libera GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esa GHRH estimula, pásalo a ver. No tengan miedo. No de nosotros. Esa GHRH lo que hace es estimular a la hipófisis para que la hipófisis libere hormona del crecimiento, GH. Y esta GH lo que hace es activar al hígado y a otros tejidos para que se liberen factores de crecimiento de tipo insulínico, IGF. Insulin Growth Factor, factores de crecimiento insulínico, o también se les denomina somatomerina. ¿Ya? Entonces aquí está representado el eje de control de la liberación, en este caso, de hormonas del crecimiento. ¿Qué sucede si es que se produce una desregulación de este eje? Se pueden producir tres tipos de patologías: la acromegalia, el gigantismo y el enanismo. Bueno, evidentemente, o sea, a todas luces hay una diferencia, ¿cierto?, que tiene que ver con el tamaño de los individuos y con algunas características físicas. Si existe un déficit de la hormona del crecimiento en niños, se provoca esto un daño o una disminución en el crecimiento lineal. Aparecen los niños también con una obesidad media, no terminan siendo obesos, pero sí aumenta el peso, y además tienen un desarrollo pubertal retardado. ¿Por qué se puede provocar este déficit en la hormona del crecimiento? O el déficit de la acción de la hormona del crecimiento, anomalías en la secreción de la hormona del crecimiento. Bueno, se pueden dar varias cosas. Primero, se pueden generar trastornos a nivel del hipotálamo. Podría ser de que el hipotálamo, por ejemplo, en el eje que habíamos mostrado recientemente, no liberara la suficiente GHRH. Podría ser, ¿no? Entonces, como no hay liberación de GHRH, no va a haber liberación de
GH, y si no hay liberación de GH, entonces no hay acción, que en el caso de lo que hemos mencionado como efecto principal, tenía que ver con el crecimiento lineal. Profe, ¿cómo se llama la GHRH? Siempre tienes que acostumbrarse a la nomenclatura. Cuando hablamos de una hormona que tiene una R de por medio, se trata de una hormona liberadora de hormonas de crecimiento, GHRH. Yo les mencioné la semana pasada de que las hormonas, no por querer ser ciúticos, sino que porque es una norma internacional, se denominan a través de una sigla que está en inglés. ¿Ya? O sea, no es que no tengo, o sea, no quiero, digamos, parecer soberbio ni nada por el estilo, pero es así. O sea, en todas partes del mundo se trata de esa manera. Y de hecho los exámenes que ustedes a los cuales ustedes van a tener acceso al momento de trabajar, qué sé yo, o los que ya están trabajando que puedan mirar exámenes, se van a dar cuenta que las hormonas, los perfiles hormonales vienen con siglas que están en inglés. Hablan de la LH para hablar de la hormona luteinizante en vez de la HL. Hablan de la GH para hablar de la hormona del crecimiento en vez de la HC, que podría ser en español, ¿no? Entonces, siempre que tengas una hormona que está asociada a una R, se trata de un factor trófico, o se trata de un factor liberador de G, por ejemplo, GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento. Otro ejemplo, TRH, hormona liberadora de tirotropinas o tirotrofinas. ¿Ya? Ya. Entonces se puede generar un déficit a nivel hipotalámico, provocando, ¿cierto?, que hay una disminución en la secreción de GHRH. También podría ser de que haya un déficit en la secreción primaria de hormona del crecimiento directamente en la hipófisis. ¿De qué parte de la hipófisis estamos hablando? ¿De la adeno o de la neurohipófisis? Adeno. De la adenohipófisis, muy bien. Y la otra que puede ser es que la GH no tenga la suficiente actividad como para que se liberen somatomerinas desde el hígado, por ejemplo, o que no se generen entonces estos factores de crecimiento de tipo insulínico, IGF. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo fue el último? Me voy a volver un poquito para mostrar acá, mira. Sí. Es esto. ¿Dónde puede estar el daño? Aquí. Que hay una disfunción hipotalámica y que por tanto la liberación de GHRH está disminuida. Segundo punto, que podría dar lugar a lo mismo, que hay un déficit a nivel hipofisiario y que por lo tanto no hay liberación de hormona de crecimiento por un daño a nivel hipofisiario, un déficit de la glándula hipofisiaria, digamos, en este caso. Y la otra opción es que el hígado no sea lo suficientemente capaz como para poder liberar factor de crecimiento del tipo insulínico, IGF, porque son estos los que van a ejercer el efecto. Recuerden que la hormona de crecimiento no actúa directamente, sino que lo hace a través de estas moléculas que se llaman IGFs. Déjalo que pase, ¿no? Para reírnos un rato. Para allá vamos. Entonces, cuando existe un déficit de hormona de crecimiento, se produce este enanismo. El enanismo, como decíamos, se caracteriza, y me parece como de toda lógica, excepto un crecimiento menor, ¿cómo se llama? Una obesidad media, y algunos trastornos relacionados con la pubertad. Ahora, ¿qué sucede si es que hay un exceso de hormona de crecimiento? Hay dos cosas. Se puede dar acromegalia o se puede dar gigantismo. ¿En qué se diferencia una de la otra? ¿En qué etapa de nuestro desarrollo nos encuentra? Si tenemos un exceso de hormona del crecimiento durante nuestra pubertad, entonces nosotros vamos a desarrollar gigantismo. ¿Por qué? Porque lo que se va a ver incrementado es todo el crecimiento lineal, la masa corporal, en fin. ¿De acuerdo? Pero si se nos produce un aumento de la hormona del crecimiento
Después de que ha sucedido la etapa de la pubertad, es decir, ya de adulto, entonces se produce acromegalia. ¿Cómo se caracteriza la acromegalia? Porque existen características físicas que son bien elocuentes. Por ejemplo, el crecimiento en el tamaño del maxilar inferior. Aumenta el tamaño de la nariz, se pone mucho más gruesa. Crecen las orejas, en fin. Eso es característico de una persona que sufre de acromegalia. Hay un crecimiento exacerbado de ciertos rasgos corporales que están asociados principalmente a su cara. Entonces, si se produce antes el exceso, estamos hablando de gigantismo. Estamos hablando de gigantismo. Si se produce después de la pubertad, entonces estamos hablando de acromegalia. Dígame. Aquí se habló de déficit y exceso. Claro. ¿Pero no tiene algo que ver también estas alteraciones o con el sistema receptor? Como habló. O sea, claro, por supuesto que puede ser. Puede ser de que la hormona no tenga donde actuar. Pero eso sería la célula diana. Claro, claro. En el hígado. En el hígado, por ejemplo. Pero igual O podría ser. generarse uno de esos factores. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es, mira, más adelante vamos a ver y va a quedar probablemente mucho más claro con la hormona tiroidea, que es un ejemplo mucho más sensible de poder visualizar. Y tú puedes tener un trastorno que se llama endocrino primario o puedes tener un trastorno endocrino secundario. Si se trata de un trastorno endocrino primario, entonces hay algo dentro del eje que no está funcionando bien. O a nivel hipotalámico, o a nivel hipofisiario, ¿cierto? O a nivel de la glándula. Pero podría ser también secundario, y es que tú estés produciendo la hormona que corresponde, pero la hormona no tiene dónde actuar. A eso le llamamos un trastorno endocrino secundario. Se puede dar, por supuesto. Eso entonces con respecto a... la hormona del crecimiento. ¿Alguna duda? ¿Pudieron ver algo de estos contenidos durante la semana? ¿Echaron un vistazo? Poco. ¿Sí? ¿Y les va quedando más o menos claro, no? Sí, ¿Sí? tan perdidos no estamos. ¿Cómo? Tan perdidos no estamos. No, si no digo eso, pero si en el fondo le están encontrando sentido, le están encontrando la lógica. Veamos entonces. Yo no vine a la primera clase, así que no. ¿Dónde está? ¿Tenemos la acromegalia en la muestra de la GH real? No, de la GH. De la GH. A ver, de nuevo. La hormona que produce el efecto es la GH. En este caso, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Es la GH. Lo que pasa es que lo hace a través de somatoperonis. Pero es esta la hormona. Eventualmente, por supuesto, a ver, mira, podría ser de que el gigantismo, o sea, podría ser de que cualquier otro factor que tenga que ver con un aumento de la secreción de hormona de crecimiento se pudiese dar por dos factores, porque hay mucha GH, y esa mucha GH puede ser porque hay mucha GH y OH. Entonces, podría estar sobreexpresada la actividad hipotalámica o podría estar sobreexpresada la actividad hipofisiaria. ¿Te fijas? Okidoki. Otro tipo de hormona es la prolactina. La prolactina es una hormona que está relacionada, ¿no es verdad?, con el desarrollo de las mamas. En la pubertad, por ejemplo, junto a los estrógenos y progesterona, estimula la proliferación y estimula la ramificación de los conductos mamarios. ¿Qué hace la
durante la pubertad, en conjunto con los estrógenos y la progesterona, estimula la proliferación y la ramificación de los conductos mamarios. Eso durante la pubertad, en el desarrollo de la mujer. Ahora, durante el embarazo, la prolactina se encarga de estimular el crecimiento y el desarrollo de los alvéolos mamarios. O sea, ¿quién está preparando entonces? En el fondo está preparando el pezón para que pueda el lactante, el que va a nacer, tenga como mamar. Si no, no existe el pezón, ¿me entiendes? Siempre pasa eso. Las mujeres que se embarazan tienen un crecimiento del alvéolo mamario, tienen un crecimiento en el tamaño del pezón para mejorar la posibilidad de succión por parte en este caso del recién nacido, ¿no? Favorece la lactogénesis, es decir, la producción de leche. También se le puede denominar galactopoiesis. Favorece la lactogénesis. Esto significa que favorece la producción de leche, así como también la secreción mediante un estímulo que es el estímulo de succión. Ustedes verán, por ejemplo, de que las mujeres cuando están embarazadas tienen un crecimiento en el tamaño de las mamas. Hay un crecimiento del alvéolo mamario. ¿Ah? Puede que en algunos casos haya una pérdida o una pequeña fuga de leche, ¿sí? Incluso estando embarazadas. Pero ¿cuándo es que se produce esta secreción láctea? Cuando efectivamente da a luz. Si la mamá dio a luz y el niñito, que sé yo, por ese motivo no puede o no recibe la leche materna, entonces lo que va a suceder es que esa leche, o sea que esa bajada de leche no va a existir, y por lo tanto lo que va a suceder es que a la señora se le va a cortar la leche, no va a haber producción de leche. ¿Por qué? Porque es el estímulo de succión el que es capaz de poder generar o producir la secreción láctea. Es el fenómeno de succión, es el estímulo de succión el que va a inducir de que haya mayor producción láctea. ¿De acuerdo? Además, durante el desarrollo, digamos, del embarazo y durante después de dar a luz, este aumento en los niveles de prolactina produce una inhibición sobre la liberación de la hormona de crecimiento, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Cómo sería la sigla? GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Qué va a implicar? Al haber una inhibición de la GnRH, va a haber menor liberación de hormona luteinizante y de folículo estimulante, produciendo, en el caso de la mujer parturienta que está dando de mamar, va a producir que no exista ovulación. Se va a producir lo que se conoce como amenorrea lactacional. Entonces, se supone que una mujer que está, y esto tiene que ver con una cuestión de protección de la naturaleza, ¿me entiendes? Se supone que una mujer que está dando de mamar difícilmente podría quedar embarazada nuevamente. Difícilmente podría quedar embarazada nuevamente, porque se supone que no hay ovulación. Pero bueno, o sea, Eso sería por la luteinizante y folículo estimulante, porque se ve inhibida la secreción de eso. ¿Ya? Ya lo vamos a visualizar.
nosotros los varones también tenemos niveles de prolactina. Y también la prolactina en nosotros los varones regula la liberación de hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Si es que uno de nosotros varones tiene los niveles elevados de prolactina, lo que vamos a tener es que la FSH y la LH van a estar disminuidas. Como hablamos de hormonas folículo estimulantes y de luteinizante, en el caso de los varones lo que se va a ver afectado es la espermatogénesis. Y por tanto, esos varones que tengan niveles de prolactina elevados, lo más probable es que sean infértiles, porque su producción de espermios va a estar disminuida. ¿Lo podría repetir? ¿Regula la producción de qué? GNRH. Vamos de nuevo. La prolactina, dijimos, está relacionada con el desarrollo de las mamas, eso nos quedó claro. Está relacionada con la secreción láctea, también nos quedó claro. Y está relacionada con la ovulación en el caso de las mujeres. ¿Cómo lo hace? Los niveles de prolactina inhiben la liberación de GNRH. Los niveles altos de prolactina mantienen inhibida la GNRH y por lo tanto va a haber menor LH y FSH, lo que lleva como consecuencia el que no haya ovulación. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, que también tenemos prolactina, que también tenemos gonadotrofinas, que también tenemos LH y FSH, etc., lo que se va a ver afectado es la espermatogénesis. Y por tanto, aquellos varones que tengan elevados los niveles de prolactina, lo más probable es que sean infértiles o que tengan algún trastorno relacionado con fertilidad. El tema, por ejemplo, de una mujer que nunca estaba embarazada y tenga los productos mamarios dilatados, ¿tiene solamente producción hormonal masculina? O sea, yo no me atrevo a dar un diagnóstico al respecto, pero yo me imagino que algo de eso debería existir. Algo de eso debería existir. ¿Y en qué afecta el tema de si la vitamina, por ejemplo, vitamina sí, la del pecho? ¿Vitamina? No sé si el D o la vitamina que le dan vitamina D. No sé si estarán tratando de mantener la homeostasis del calcio. Puede ser que a lo mejor esos conductos se pudiesen calcificar y no sé, y alterar eventualmente de manera posterior la secreción de leche, supongo yo, si es que es lo que usted me está diciendo. Pero desconozco. Miren, en este esquema, ¿qué es lo que vemos? Que hay factores externos que pueden inducir la actividad del hipotálamo. Que uno de los ¿cómo se llama? Niveles que se ve afectado es, por ejemplo, desde el hipotálamo hacia la hipófisis, la liberación de prolactina. La prolactina, como decíamos, está relacionada con la mantención de los conductos mamarios, la proliferación de ellos, la producción láctea, etc. Existe un fenómeno de succión a nivel del pezón y eso va a generar una información que va a ir por vía neuronal sobre el hipotálamo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya más liberación de prolactina, que haya más liberación de leche, que haya más producción de leche. ¿Quién mantiene inhibido? Porque alguien podría decir en este momento, ¿por qué yo no estoy produciendo leche si yo tengo prolactina? Alguna de las chicas. Bueno, en este momento está inhibido ese sistema por una descarga tónica de dopamina. La dopamina mantiene bloqueada o mantiene inhibida la producción de prolactina desde la hipófisis. ¿De acuerdo? Si nosotros retiramos la dopamina, que es lo que va a pasar cuando se embarace, entonces va a haber mayor liberación de prolactina. Por ejemplo, fíjense que hay, no sé si hay mamás acá, alguna mamá y alguna que haya tenido problemas
con la producción de leche? Pregunté ya eso, ¿no? ¿O no? Aquí siempre hago la misma pregunta. ¿Hay alguna que haya tenido problemas con la producción de leche, que haya tenido poca leche? No se le echa agua. ¿Quién? Yo. Tú. Ya. ¿Y el médico te dio algo? ¿Qué te dio? Te dio sulpilam. El sulpilam es un fármaco que contiene como principio activo sulpirida. La sulpirida es una droga que es antagonista dopaminérgica, es decir, bloquea receptores para dopamina. Entonces mira lo que hizo el doctor. Lo que hizo el doctor fue bloquear la acción de la dopamina. Entonces, ¿qué le provocó? Provocó de que se bloqueara esta inhibición. O sea, en el fondo inhibió la inhibición. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si se inhibe la inhibición, entonces se favorece la acción. En este caso, la acción que la hipófisis tiene de liberar prolactina. Y eso le produjo que tuviese mayor producción láctea. Probablemente eso, en conjunto con la succión de la guagua, provocó que tuviera más y más secreción láctea. Los pacientes psicóticos, los pacientes esquizofrénicos, utilizan antagonistas dopaminérgicos, porque la dopamina está vinculada a procesos centrales que son de nivel superior, ¿ah? Particularmente en lo que se relaciona con el juicio de realidad, etcétera, etcétera. Los pacientes psicóticos que utilizan antagonistas dopaminérgicos presentan como efecto secundario galactopoiesis en el caso de las mujeres y ginecomastia en el caso de los varones. O sea, una mujer podría, si es que es psicótica, digamos, si es que tiene uso de antagonistas dopaminérgicos, podría tener secreción láctea. A lo mejor no va a ser con la riqueza que se da normalmente en la leche, pero va a tener secreción láctea. En el caso de los varones va a haber un aumento en el tamaño mamario y se puede provocar ginecomastia. Por esa razón. Estoy presentando algunos de los efectos secundarios, por supuesto que hay muchos más. Entonces el embarazo se pasa con la dopamina. Se frena. Sí. Se frena. Pero ¿qué es lo que hace con la dopamina? Aquí está lo que les mencionaba recién. Fíjense que se dan dos consideraciones. En primer lugar, partamos desde el comienzo, desde el estímulo, que significa la succión del pezón. El estímulo que proviene de la succión del pezón va a ser sensado por una fibra sensorial que va a entrar por el asta dorsal de la médula espinal en el segmento medular que subyace a esta zona de la mama, ¿no? Y posteriormente va a hacer sinapsis y esta información va a llegar a nivel hipotalámico con 4 proyecciones. 2 de ellas que van a ir hacia una de ellas que va a ir sobre el núcleo supraóptico, estimulando el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico contiene los axones o los somas de los axones que se proyectan sobre la neurohipófisis. Entonces, producto de esta succión, si vemos esta línea, lo que se nos va a provocar es un aumento en la liberación de oxitocina. La oxitocina también favorece la producción láctea. Neuro. Además, se va a ver frenada la actividad del núcleo arcuato. El núcleo arcuato contiene los somas de los axones que proyectan o que liberan dopamina. Entonces, como se ve inhibida la acción del núcleo arcuato, entonces va a haber disminución en la descarga de dopamina. Ahí está la explicación. Y por otro lado, van a haber 2 proyecciones más. Una que estimula los núcleos o el núcleo paraventricular, que contiene los somas de los axones que se proyectan, ¿cierto? En este caso se proyectan también, sobre, a ver, ¿estoy perdido? No, estoy bien. Se proyectan también sobre la zona de liberación de oxitocina. Y por otro lado se ve inhibida la actividad del área preóptica, que contiene los somas de los axones que van a ir a descargar
GNRH sobre la eminencia media o sobre el sistema portal hipoficiario que se encuentra en el tallo hipoficiario. Ergo, menor cantidad de gonadotrofinas, menor cantidad de FSH, de LH, por lo tanto no hay ovulación. Aquí está todo. O sea, esta es la figurita. Esta es la clave del negocio. Esta y la del eje completo, digamos. ¿Ah? ¿Qué? Profe, no va directamente a la del hipófisis, sino que por el tallo hipoficiario va a la... Claro, porque recuerda tú de que una gran diferencia que existe entre la adeno y la neurohipófisis es que la adenohipófisis proyectan sus acciones sobre la eminencia media y va a haber descarga ahí de factores tróficos. En el fondo lo que se ve inhibido es la liberación de factores tróficos y a consecuencia de eso se ve inhibida la secreción de ciertas hormonas. En este caso en particular estamos viendo GNRH sobre la descarga de LH y FSH. ¿Te fijas? Solamente se afecta lo que es de la adenohipófisis. En este caso. En este caso. ¿Preguntas? ¿Queda más o menos claro? No se los he enviado, pero se los voy a enviar ahora que ya estamos al corriente con los datos. El programa del curso. Yo les voy a sugerir, esto me olvidé decirlo en el curso de la mañana, pero yo creo que es importante que ustedes se fijen en cada capítulo cuáles son los objetivos del capítulo. Porque si los objetivos son aprender la regulación de no sé qué cosa, por ejemplo, entonces yo les tengo que preguntar eso. En el fondo lo que les estoy diciendo es que los objetivos de cada capítulo son las preguntas que yo les voy a hacer. O sea, si yo tengo como objetivo que tú aprendas, por ejemplo, la regulación de la liberación de prolactina, esto te lo voy a preguntar. Obvio. ¿Me entiendes? Entonces, hay varios ejemplos al respecto que están puestos ahí en los capítulos y en los objetivos del capítulo. Echen un vistazo a eso y repasen en función de esos objetivos. Porque eso es lo que les voy a preguntar. No les estoy diciendo la prueba, les estoy diciendo lo que les voy a preguntar. No, dio parece. ¿Ah?